Las gráficas de las figuras representan el movimiento de una partícula a lo largo de una trayectoria rectilínea, determinar en cada tramo, el tipo de movimiento que lleva, la aceleración, el espacio recorrido en cada tramo. Vamos con la primera gráfica. Es una de velocidad en función del tiempo. Y tenemos tres intervalos. El primero, el segundo y el tercero, que están bien diferenciados. En el primero podemos observar que hay MRU, ya que la velocidad en el transcurso de 40 segundos no ha variado. Vemos que durante esos 40 segundos tiene una velocidad de 15 metros sobre segundo. Entonces, como es MRU, los datos para el primer intervalo serán el de velocidad, distancia y tiempo. La velocidad, como habíamos mencionado, es de 15 metros sobre segundos y el tiempo de 40 segundos. La distancia está dada igual a la velocidad por el tiempo. Multiplicamos y obtenemos que la distancia en el primer intervalo es de 600 metros. El tipo de movimiento es MRU y la aceleración, por lo tanto, es nula. Vamos con el segundo intervalo, que sería esta sección del gráfico. Vemos que aquí la velocidad ya ha variado. Por lo tanto tenemos MRV, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aquí podemos escribir que tenemos MRV para el segundo intervalo. Los datos serán velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo final, tiempo inicial y distancia. La velocidad inicial está dada en este punto, que era la velocidad que había adquirido el cuerpo en el primer intervalo, o que habíamos, distinguido en el primer intervalo, que era de 15 metros sobre segundo. La velocidad final está en este punto, que es, o que corresponde a 45 metros sobre segundo. La aceleración todavía no la conocemos. El tiempo final y el tiempo inicial son los siguientes. El tiempo inicial es 40, donde inicia el movimiento, y tiempo final es 80, donde finaliza el movimiento. Tiempo final 80 segundos, tiempo inicial 40 segundos. Nos quedan por hallar entonces la distancia y la aceleración. La aceleración está dada por la fórmula de velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Reemplazamos los datos, realizamos las diferencias, dividimos y la aceleración es de 0,75 metros sobre segundo cuadrado. Luego hallamos la distancia, velocidad inicial por tiempo más 1 medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. La velocidad inicial era 15 metros sobre segundo. Aquí el tiempo en realidad es la variación del tiempo, que está dada por tiempo final menos tiempo inicial. Este cálculo lo hemos hecho acá, cuando hicimos 80 segundos menos 40 segundos, que son 40 segundos. Por lo tanto aquí colocaremos en tiempo y en tiempo 40 segundos. Resolvemos. 15 metros sobre segundo por 40 segundos son 600 metros
segundos con segundos se cancelan y por eso es que nos queda solamente la unidad metros. Luego aquí bajamos un medio, bajamos 0,75 metros sobre segundo y resolvemos la potencia del tiempo, que es de 40, que es 1600 segundos al cuadrado. Bajamos 600 metros, resolvemos y obtenemos 600 metros. Un medio por 0,75 por 1600 son 600, y metros sobre segundo cuadrado por segundo cuadrado se cancelan segundo cuadrado con segundo cuadrado y nos queda la expresión en unidad de metros. Sumamos y la distancia recorrida en el segundo intervalo es de 1200 metros. Entonces, para el segundo intervalo tenemos un tipo de movimiento rectilíneo uniforme variado, con aceleración positiva, ya que la variación de la velocidad aumenta, y la distancia que recorre es de 1200 metros. Vamos para el tercer intervalo, que es esta sección, que vemos que también es mRV, ya que la velocidad ha variado, pero en este caso ha disminuido. Entonces, para el tercer intervalo tenemos mRV, los datos: velocidad final, velocidad inicial, aceleración, tiempo final, tiempo inicial y distancia. Vamos con las velocidades. La velocidad final igual a 0 metros sobre segundo, ya que cuando vemos la gráfica tenemos la velocidad inicial es 45, pero la velocidad inicial es 0. Entonces, reemplazamos los datos de velocidad final y de velocidad inicial. Aceleración lo conocemos, y tiempo final y tiempo inicial están dados por: cuando inicia el movimiento son 80 segundos y cuando finaliza el movimiento son 100 segundos. Tiempo final 100 segundos, tiempo inicial 80 segundos. Hallamos la aceleración con la fórmula que vimos anteriormente. Reemplazamos los datos, realizamos la diferencia y vamos a obtener en este caso una aceleración negativa de menos 2,25 metros sobre segundo cuadrado, ya que habíamos visto que la variación de la velocidad era, o mejor dicho, nos representaba una disminución de la misma. La aceleración tiene que dar negativa. Nos queda por hallar la distancia. Reemplazamos los datos que ya conocemos: velocidad inicial 45 metros sobre segundo, el tiempo 20 segundos, bajamos medio, la aceleración, que es menos 2,25 metros sobre segundo cuadrado, y el tiempo 20 segundos. Multiplicamos 45 metros sobre segundo por 20 segundos, obtenemos 90 metros. Bajamos un medio, bajamos la aceleración, resolvemos la potencia de 20, que es 400 segundos cuadrados, bajamos 900 metros y resolvemos. Un medio por menos 2,25 por 400 es igual a menos 450, y segundo cuadrado se cancela con segundo cuadrado, quedándonos solamente metros. Realizamos la diferencia y obtenemos que la distancia que ha recorrido es de 450 metros. Entonces, para el tercer intervalo tenemos mRV. Como la aceleración es negativa, tenemos un movimiento desacelerado o retardado, y la distancia que recorrió
es de 450 metros. Vamos para el siguiente gráfico, que es de aceleración en función del tiempo. Si miramos el gráfico, vemos un intervalo, dos intervalos, tres intervalos y cuatro intervalos. En el primero podemos encontrar el dato de la aceleración, que es de 1 metro sobre segundo cuadrados. Reemplazamos aquí. El de los tiempos va a ser tiempo inicial 0 segundos y tiempo final 20 segundos. Y nos dice la consigna que el móvil parte del reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Hallaremos delta de t, es decir, la variación del tiempo, que está por tiempo final menos tiempo inicial. Reemplazamos los valores y es igual a 20 segundos. Hallaremos la velocidad final, que está dada por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como el móvil parte del reposo, la velocidad inicial es 0, por lo tanto la descartamos. Y simplemente reemplazamos los datos de la aceleración, que es 2 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo, que es de 20 segundos. Multiplicamos, es igual a 20, y cancelamos la unidad de segundo por un segundo al cuadrado. Por lo tanto nos queda metros sobre segundo, que es la unidad correspondiente a las velocidades. De esta manera podemos hallar la distancia, que está dada por la fórmula de velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial era 0 y el 0 en la multiplicación es el elemento absorbente, descartamos esta parte de la fórmula y solamente usaremos esta otra parte. Un medio por la aceleración, que es 1 metro sobre segundo cuadrado, por el tiempo, que es 20 segundos al cuadrado. Bajamos un medio, bajamos la aceleración, resolvemos el cuadrado del tiempo, que es 400 segundos al cuadrado, multiplicamos un medio por 1 por 400 segundos al cuadrado, son 200, y se cancela segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, quedándonos metros. Tenemos un movimiento acelerado y la distancia que se ha recorrido es de 200 metros. Vamos para el segundo intervalo. Aquí la aceleración tiene como valor 0. Ahí, movimiento rectilíneo uniforme. Los datos serán entonces distancia, velocidad y tiempo. El dato de la velocidad será la velocidad final del intervalo anterior, ya que el móvil llega a este punto con una velocidad, que era la velocidad final que habíamos calculado, que es de 20 metros sobre segundo. Esa velocidad final del primer intervalo será la velocidad inicial del siguiente intervalo, y así sucederá cada vez que analicemos los otros intervalos. Es decir, la velocidad final del segundo intervalo será la velocidad inicial del tercer intervalo, y la velocidad final del tercer intervalo será la velocidad inicial del cuarto intervalo. Entonces, la velocidad del segundo intervalo será de 20 metros sobre segundo, ya que era la velocidad final del primer intervalo. El tiempo será de 30 segundos, ya que hacemos 10, 20, 30, o también podemos calcular delta de t, que era tiempo final menos tiempo inicial. El tiempo final de este intervalo del segundo intervalo es 50 y el tiempo inicial es 20. Hacemos la diferencia y obtenemos que son 30 segundos. Y nos queda simplemente hallar la distancia, que está dada por la velocidad
por el tiempo. 20 metros sobre segundo por 30 segundos son 600 metros. Entonces, en el segundo intervalo tenemos mRU, la aceleración es igual a 0 y la distancia que se recorrió es de 600 metros. Para el tercer intervalo tenemos una aceleración negativa. Por lo tanto, al tener aceleración, ya sabemos que hay mRV. De esta manera, los datos serán velocidad final, velocidad inicial, aceleración, tiempo final, tiempo inicial y distancia. Bueno, la velocidad final no la conocemos. La velocidad inicial era la velocidad del intervalo anterior, es decir, de este, que era de 20 metros sobre segundo. La aceleración es de menos 1 metro sobre segundo cuadrado. El tiempo final es de 70 segundos y el tiempo inicial es de 50 segundos. Resolvemos delta de t. Reemplazamos los valores. Y delta de t es igual a 20 sobre segundo. Hallamos la velocidad final, velocidad inicial más aceleración por tiempo, reemplazamos la velocidad inicial, reemplazamos la aceleración y reemplazamos delta de t. Bajamos 20 metros sobre segundos y resolvemos menos 1 metro sobre segundo cuadrado por 20 segundo cuadrado son 1 por 20, perdón, menos 1 por 20 son menos 20 y metros sobre segundo cuadrado por segundo, se cancela este segundo con uno de los segundos y nos quedan metros sobre segundo. Si hacemos regla de signo, multiplicamos el menos del resultado por el más de la fórmula, más por menos nos queda menos. Resolvemos y obtenemos que la velocidad final es de 0 metros sobre segundos. Nos queda simplemente hallar la distancia recorrida por este móvil, que está dada por la forma de velocidad inicial por tiempo más su medio por aceleración por tiempo al cuadrado. La velocidad inicial era de 20 metros sobre segundo, el tiempo son 20 segundos, que es, recordemos, delta de t. Un medio por aceleración, que es menos 1 metro sobre segundo cuadrado por 20 segundos al cuadrado. Resolvemos el primer término, nos da 400 metros, ya que se cancela segundo con segundo. Bajamos su medio, bajamos la aceleración y resolvemos la potencia, que son 400 segundos al cuadrado. Bajamos 400 metros y resolvemos el segundo término. Un medio por menos 1 por 400 son menos 200. Cancelamos segundo al cuadrado con segundo al cuadrado y nos queda metros. De esta manera podemos hacer la diferencia entre 400 metros menos 200 metros, obteniendo 200 metros para la distancia recorrida en el tercer intervalo. Entonces, para el tercer intervalo tenemos mRV, tenemos una aceleración negativa, es decir, un movimiento desacelerado o retardado, donde se recorre una distancia de 200 metros. Y ahora analizaremos el último intervalo, que es el cuarto. Veamos un momento la gráfica. Tenemos aceleración igual a 4, por lo tanto, ya sabemos que hay mRV. La aceleración es igual a 4, el tiempo inicial es igual a 70 segundos y el tiempo final es igual a 100 segundos. Reemplazamos esos datos. Aceleración 4 metros sobre segundo, tiempo final 100 segundos, tiempo inicial 70 segundos y la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo, que es la velocidad final obtenida en el intervalo anterior. Resolvemos delta de t. Es igual a 30 segundos. Hallamos la velocidad final del móvil en el intervalo 4. Reemplazamos el valor de velocidad inicial, que como es 0, lo descartamos. Por lo tanto, solamente usaremos los valores de la aceleración y del tiempo.
siendo tiempo 4 metros sobre segundo cuadrado, perdón, siendo la aceleración 4 metros sobre segundo cuadrado y siendo el tiempo 30 segundos. Multiplicamos 4 por 30, son 120, y metros sobre segundo cuadrado por segundo, se cancela este segundo con uno de los segundos y nos queda metros sobre segundos para la velocidad final. Hallamos la distancia con la fórmula que ya venimos usando, reemplazamos los datos. Fijémonos que como la velocidad inicial era 0, este término queda absorbido o descartado, por lo tanto usamos solamente esta parte. Un medio por la aceleración, que es 4 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 30 segundos al cuadrado. Resolvemos el cuadrado del tiempo, que son 900 segundos. Resolvemos un medio por 4 metros sobre segundo, son 2 metros sobre segundo cuadrado. Y finalmente multiplicamos 2 por 900, que son 1800, y metros sobre segundo cuadrado por segundo cuadrado. Cancelamos segundo cuadrado con segundo cuadrado y nos queda la distancia igual a 1800 metros para el último intervalo. Entonces, para el cuarto intervalo tenemos un movimiento acelerado, mv, donde se ha recorrido una distancia de 1800 metros. Ahora vamos con el último gráfico. Bueno, unos datos que nos arroja es el móvil parte con velocidad de 20 metros sobre segundo, y vemos que la gráfica nos muestra un intervalo, dos intervalos, tres intervalos y cuatro intervalos. Para el primero, la aceleración es igual a 1 metro sobre segundo cuadrado. Entonces, vamos con la velocidad final, no la conocemos. La velocidad inicial es de 20 metros sobre segundo. La aceleración es igual a 1 metro sobre segundo cuadrado. El tiempo final es de 20 segundos y el tiempo inicial es de 0 segundos. Resolvemos en primer lugar delta de t, reemplazamos y obtenemos 20 metros sobre segundo. Podemos ahora hallar la velocidad final. Reemplazamos el valor de la velocidad inicial, de la aceleración, del tiempo. Multiplicamos 1 por 20, que es igual a 20 metros sobre segundo, ya que se cancela el segundo con uno de los segundos. Y sumamos, obteniendo la velocidad final de 40 metros sobre segundos. Finalmente podemos hallar la distancia, reemplazando los valores que ya tenemos. Resolvemos el cuadrado del tiempo, que son 400 segundos. Multiplicamos la velocidad inicial por el tiempo, que son 20 metros sobre segundo por 20, es igual a 400 metros. Multiplicamos el segundo término, que es 1 medio, por 1 por 400, que son 200, y metros sobre segundo cuadrado por segundo cuadrado son metros. Sumamos 400 metros más 200 metros y obtenemos 600 metros para el primer intervalo. Entonces tenemos mRV, tenemos un movimiento acelerado, ya que la aceleración es positiva, y se ha recorrido una distancia de 600 metros. Para el segundo intervalo, la aceleración sigue siendo positiva, por lo tanto también tenemos mRV. El movimiento va a seguir siendo acelerado y tiene un valor de 2. Los tiempos serán el inicial 20 segundos y el final 50 segundos. Reemplazamos estos datos. Aceleración 2 metros sobre segundo cuadrado, tiempo final 50 segundos, tiempo inicial 20 segundos, y la velocidad inicial, que es de 40 metros segundo, la obtenemos de la velocidad final que obtuvimos en el intervalo anterior. Resolvemos delta de t, es igual a 30 segundos. Hallamos la velocidad final del segundo intervalo, velocidad inicial igual a 40, la aceleración 2 metros sobre segundo cuadrado y el tiempo 30 segundos. Resolvemos el segundo término,
obtenemos 60 metros sobre segundo, sumamos con el primer término, obtenemos una velocidad final de 100 metros sobre segundo. Hallamos la distancia, reemplazamos el valor de la velocidad inicial, el del tiempo, el de la aceleración y el del tiempo. Resolvemos 40 metros sobre segundo por 30 segundos, son 1200 metros, ya que segundos se cancelan con segundo. Y resolvemos 1 medio por 2 por 900, que son 900, y metros sobre segundo cuadrado por segundo cuadrado, se cancelan segundo cuadrado con segundo cuadrado, nos quedan metros, sumamos 1200 más 900, obtenemos que la distancia recorrida en el segundo intervalo es de 2100 metros. Hay un movimiento de MRV y el cual tiene un movimiento acelerado. Vamos para el tercer intervalo. Podemos observar que la aceleración es negativa, por lo tanto hay MRV, pero el movimiento es desacelerado o retardado. Los tiempos son el inicial 50, el final 70. Reemplazamos aceleración menos 1 metro sobre segundo cuadrado, tiempo final 70 segundos, tiempo inicial 50 segundos, y la velocidad inicial la obtenemos del intervalo anterior, que era la velocidad final, que es igual a 100 metros sobre segundos. Resolvemos delta de t es igual a 20 segundos. Buscamos la velocidad final. Reemplazamos los valores de velocidad inicial, el de la aceleración que es negativa, el del tiempo. Resolvemos el primer término. Obtenemos menos 20 metros sobre segundo. Realizamos la diferencia y el resultado de la velocidad final en el tercer intervalo es de 80 metros sobre segundos. Hallamos la distancia con la fórmula que ya venimos viendo. Reemplazamos los datos que ya conocemos. Resolvemos el primer término. 100 metros sobre segundo por 20 segundos son 2000 metros, ya que cancelamos segundos con segundo. Y resolvemos el cuadrado del tiempo, que son 20 segundos al cuadrado, igual a 400 segundos cuadrado. Resolvemos 1 medio por menos 1 por 400, es igual a 200. Y metros sobre segundo cuadrado por segundo al cuadrado, se cancelan los segundos al cuadrado, quedándonos metros. Realizamos la diferencia y como resultado del desplazamiento obtenemos 1800 metros. Entonces, para el tercer intervalo tenemos MRU, un movimiento desacelerado, y se ha recorrido una distancia de 1800 metros. Vamos para el cuarto y último intervalo. Tenemos una aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado. El tiempo final es de 100, el tiempo inicial es de 70. Que los reemplazamos en los datos. Y la velocidad inicial es 80 metros sobre segundo, que era la velocidad final obtenida en el intervalo anterior. Realizamos el mismo procedimiento. Delta de t es igual a 30 segundos. Hallamos la velocidad final. Reemplazamos velocidad inicial, la aceleración, el tiempo. Multiplicamos el segundo término. Lo resolvemos. Es igual a 90 metros sobre segundo. Hacemos la adición entre ambos términos. Y la velocidad final es de 170 metros sobre segundo. Hallamos la distancia, reemplazamos los datos que ya conocemos, resolvemos el primer término, que es el de la velocidad inicial por el tiempo, que son 2400, cancelamos los segundos, nos quedan metros, resolvemos el segundo término, donde anteriormente debemos haber resuelto el cuadrado del tiempo, que era 30 segundos al cuadrado. 1 medio por 3 por 900 son 1350 metros sobre segundo cuadrado por segundo al cuadrado, son metros. Hacemos la adición y el desplazamiento es de 3750 metros.